Durante años, aparecer en programas nocturnos de televisión representaba un momento decisivo en la carrera de cualquier celebridad. Sin embargo, un invitado abandonó el estudio en circunstancias que, silenciosamente, reformaron las decisiones de contratación tras bastidores. En cuestión de días, las invitaciones cesaron. No se devolvieron las llamadas, y una regla tácita pareció instaurarse. ¿Qué sucedió exactamente durante esa transmisión y por qué los productores decidieron, según se dice, que la puerta nunca volvería a abrirse? En la época dorada de los programas nocturnos estadounidenses, estos eran una institución cultural. Millones de personas sintonizaban cada noche, confiando en el ritmo tranquilo de las entrevistas, el humor y la conversación. Los invitados llegaban preparados para promocionar proyectos, compartir historias y fortalecer su imagen pública. El ambiente se sentía controlado, profesional y predecible. Sin embargo, la televisión en vivo siempre ha conllevado un riesgo. Los productores entendían que cada aparición implicaba variables. El tiempo podía fallar. El humor podía no funcionar. Las personalidades podían chocar. Aún así, el sistema dependía de la preparación, las notas de ensayo y las expectativas claras entre el invitado y el presentador. La mayoría de las entrevistas seguían un arco fluido. Los chistes de apertura daban paso a una conversación relajada, seguida de la promoción y una despedida cortés. Esta aparición en particular no estaba programada de manera diferente. Los registros de contratación mostraban que el invitado había aparecido anteriormente en el programa sin controversia. Los publicistas describían la relación como cooperativa. La anticipación del público era positiva. No había señales de advertencia visibles antes de la transmisión. Dentro del estudio, el ambiente parecía normal. Una iluminación cálida llenaba el set. La banda tocaba la familiar introducción. Las cámaras se movían a su posición. Las tarjetas con apuntes se ultimaban minutos antes del aire. El personal describió más tarde el ambiente como tranquilo. Pero una vez que comenzó la entrevista, comenzaron a notarse cambios sutiles. Las respuestas iniciales del invitado, según se informó, se desviaron de los puntos de conversación preparados. El ritmo de la conversación se volvió desigual. Los intentos de humor crearon breves momentos de silencio en lugar de risas. Quienes observaban recordaron después una creciente sensación de que el segmento se estaba saliendo de la estructura prevista. La televisión en vivo ofrece pocas oportunidades para corregir. Los productores en la sala de control monitoreaban el ritmo con atención. Los relojes de segmento seguían corriendo. Los operadores de cámara ajustaban el encuadre para mantener la compostura en pantalla. Mientras tanto, la reacción de la audiencia se volvía más incierta, marcada por risas dispersas y pausas difíciles de editar en tiempo real. Lo que siguió no fue una confrontación dramática, sino algo más silencioso y complejo. Los expertos de la industria describirían después el momento como una ruptura en el ritmo profesional más que como un incidente explosivo único. La entrevista continuó, pero una tensión invisible había entrado en la sala. Los pequeños intercambios tenían un peso inusual. El ritmo se sentía forzado, y para cuando el segmento concluyó, los miembros del personal sintieron que algo había cambiado. Después de que terminó la transmisión, no se emitió ningún comunicado público. No hubo titulares anunciando un conflicto. No apareció ninguna controversia inmediata en las columnas de entretenimiento. En cambio, la respuesta se desarrolló silenciosamente, puertas adentro. El tono de las conversaciones sobre contrataciones cambió. Las pláticas internas se centraron en la gestión de riesgos. Y en cuestión de semanas, la ausencia de futuras invitaciones se hizo notoria. El silencio en sí mismo se convirtió en la historia. Pero el contexto completo detrás de esa decisión permaneció sin aclararse. Los productores rara vez hablaban públicamente sobre las prohibiciones de invitados. Los invitados a menudo evitaban revisitar apariciones incómodas. Como resultado, la línea de tiempo del incidente permaneció fragmentada, moldeada por recuerdos parciales y documentación limitada. Y la pregunta más profunda persistía. ¿Se basó la decisión en un solo momento o en una serie de señales sutiles que se acumularon con el tiempo? Más importante aún, ¿qué presiones y dinámicas personales existían mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar esa noche? Las respuestas requerirían retroceder en la historia emocional detrás del invitado en el centro de la controversia. Mucho antes de la controversial aparición, el invitado en el centro de esta historia había construido una identidad pública moldeada por el éxito, la presión y la visibilidad constante. La fama llegó gradualmente, respaldada por papeles en televisión, presentaciones en vivo y entrevistas cuidadosamente manejadas que reforzaban una personalidad reconocible. El público veía confianza y humor.
Los profesionales de la industria veían confiabilidad. Pero detrás de esa superficie pulida, las presiones personales y profesionales estaban evolucionando constantemente. La televisión nocturna representaba más que una simple promoción. Era una validación. Para los artistas de esa época, una invitación señalaba la aprobación de la industria y la relevancia para la audiencia. Las apariciones repetidas a menudo fortalecían las carreras, creando una familiaridad entre el presentador y el invitado que se traducía en la confianza del espectador. Cada entrevista se convertía en parte actuación, parte conversación y parte gestión de la reputación. En este caso, las apariciones anteriores del invitado seguían ese patrón. Notas de producción de visitas previas describían un comportamiento cooperativo y segmentos bien preparados. Los publicistas coordinaban los temas de conversación. Los guionistas proporcionaban material anecdótico acorde con el tono del programa. El estilo de entrevista del presentador, calmado, conversacional y suavemente humorístico, generalmente permitía a los invitados relajarse y contar historias auténticas. Pero las circunstancias fuera del estudio estaban cambiando. La carrera del invitado estaba entrando en una fase compleja, marcada por transiciones creativas, un mayor escrutinio público y desacuerdos profesionales reportados dentro de su círculo industrial más amplio. Los proyectos conllevaban expectativas más altas. La cobertura mediática se volvía más analítica. Los factores estresantes personales, aunque raramente visibles en cámara, pasaron a formar parte del contexto circundante. Colegas reflexionaron después sobre cambios sutiles en el comportamiento durante este periodo. Entrevistas en diferentes plataformas mostraban momentos de imprevisibilidad. El humor ocasionalmente rayaba en el sarcasmo. Los mensajes promocionales a veces se desviaban de las narrativas preparadas. Aunque ninguno de estos momentos creó una controversia inmediata, contribuyeron a la percepción de que el invitado estaba navegando un periodo de tensión bajo la superficie. Los publicistas intentaron mantener la consistencia. Las reuniones de preparación se centraban en guiar la conversación hacia temas seguros, enfatizando los proyectos actuales y anécdotas personales ligeras. Los productores confiaban en estos preparativos al estructurar los segmentos. Sin embargo, la televisión en vivo seguía siendo inherentemente no guionizada más allá de los esquemas generales, dejando espacio para la interacción espontánea que no podía controlarse completamente. Mientras tanto, las expectativas en torno a la próxima aparición seguían aumentando. La reserva se veía como una oportunidad para reforzar la percepción pública positiva durante una fase de transición profesional. Los horarios promocionales se alinearon en torno a la transmisión. Los medios de comunicación anticipaban una entrevista de rutina que generaría titulares familiares y un renovado interés de la audiencia. Dentro del círculo profesional del invitado, sin embargo, las conversaciones sugerían una fatiga subyacente. Los colaboradores cercanos describieron extenuantes agendas de viaje, obligaciones promocionales y desacuerdos creativos que crearon una presión acumulativa. Estos elementos no garantizaban un conflicto, pero moldearon el contexto emocional al entrar al estudio esa noche. La conversación en vivo con un presentador experimentado requería respuestas rápidas, compostura emocional y adaptabilidad bajo las luces del estudio. Y esas condiciones pueden magnificar incluso la tensión más sutil. El invitado llegó al set aparentemente compuesto. Los preparativos de vestuario y maquillaje transcurrieron con normalidad. Las interacciones con el personal fueron corteses. No había señales visibles de conflicto antes del aire. Sin embargo, los estados emocionales rara vez son visibles a través de la rutina superficial, y las transmisiones en vivo pueden exponer dinámicas que los entornos ensayados ocultan. Mirando atrás, los observadores de la industria se preguntarían si la aparición fue programada en un momento de vulnerabilidad profesional. ¿Estaba el invitado manejando estrés privado que afectó la interacción en el aire? ¿Falló la preparación al anticipar un cambio en el tono emocional? ¿O fue la entrevista simplemente una convergencia impredecible de personalidades bajo la presión de una transmisión en vivo? Estas preguntas persistieron sin respuestas claras. Lo que seguía siendo cierto era que el contexto emocional que rodeaba al invitado formaba un telón de fondo crítico para los eventos que se desarrollaron una vez que las cámaras comenzaron a grabar. Comprender esos antecedentes sería esencial para reconstruir cómo una entrevista aparentemente rutinaria evolucionó gradualmente hacia un momento recordado por sus consecuencias silenciosas pero duraderas. Si estás siguiendo este caso de cerca, considera suscribirte para no perderte lo que viene. Y antes de examinar la transmisión en sí, un detalle merece atención. La relación entre el presentador y el invitado alguna vez pareció estable, incluso amistosa. Esa historia haría que lo que sucedió durante la entrevista fuera mucho más inesperado.
Antes del incidente que luego moldearía decisiones silenciosas en la industria, la relación entre el programa y su invitado reflejaba un patrón familiar de beneficio mutuo. Las apariciones eran profesionales, las conversaciones fluían con facilidad y la respuesta del público seguía siendo consistentemente positiva. El ambiente que rodeaba estas visitas anteriores sugería estabilidad, no conflicto. Los archivos de contratación televisiva revelan que el invitado había sido convocado múltiples veces durante fases anteriores de su carrera. Cada aparición seguía el formato establecido: una breve entrevista previa con los productores, coordinación con publicistas y una conversación relajada en el aire diseñada para resaltar el humor y los proyectos actuales. Los miembros del personal describieron estas interacciones como rutinarias y cooperativas. Las rutinas entre bastidores reforzaban esa sensación de previsibilidad. Los invitados normalmente llegaban horas antes del aire. Los camerinos ofrecían espacio para la preparación mientras los productores revisaban los tiempos de los segmentos y los temas de conversación. Se ultimaban las tarjetas con apuntes, se completaban los chequeos de vestuario y se compartían las notas de ensayo con la banda y los operadores de cámara. Estos procesos creaban un entorno controlado destinado a minimizar la incertidumbre una vez que comenzaba la transmisión. Las visitas anteriores del invitado encajaban perfectamente en esta estructura. Los recuerdos del equipo enfatizaban interacciones educadas con el personal, puntualidad y disposición para seguir el ritmo del segmento. La reacción de la audiencia durante esas apariciones reflejaba comodidad y familiaridad, marcada por risas constantes y atención comprometida. Las entrevistas concluían con intercambios amistosos que reforzaban la impresión de una relación profesional estable. Las expectativas de la industria crecieron a partir de esa consistencia. Las invitaciones repetidas señalaban confianza entre el presentador, los productores y el invitado. En la cultura de la televisión nocturna, tal continuidad sugería que un artista entendía el ritmo de la conversación en vivo y podía adaptarse al tono del programa. Esta familiaridad a menudo se traducía en una conexión más fuerte con la audiencia y mejores resultados promocionales. Fuera del estudio, la carrera del invitado seguía progresando. Los proyectos se expandieron en nuevas direcciones creativas, trayendo mayor visibilidad y una evolución en la percepción pública. La cobertura mediática destacaba tanto los logros como los desafíos profesionales emergentes, pero ninguno de estos desarrollos parecía lo suficientemente grave como para alterar las relaciones televisivas establecidas. El invitado seguía siendo una figura reconocible con relevancia continua en la industria. Mientras tanto, las rutinas de producción dentro del programa permanecieron prácticamente sin cambios. Los horarios diarios se movían con precisión. Los guionistas preparaban material para el monólogo. Los productores de segmentos coordinaban la logística de los invitados. La banda ensayaba transiciones musicales que apoyaban el ritmo conversacional. Estos procesos consistentes contribuían a un ambiente de transmisión diseñado para parecer sin esfuerzo, aunque requerían una extensa preparación detrás de escena. La calma que rodeaba la próxima aparición reflejaba este ritmo establecido. Las confirmaciones de reserva procedieron sin complicaciones. Los materiales promocionales hacían referencia a las exitosas visitas anteriores del invitado. La anticipación del público se mantenía constante, con la demanda de entradas reflejando un interés continuo. Internamente, los productores esperaban otro segmento fluido, coherente con interacciones pasadas. Sin embargo, indicadores sutiles sugerían que el ambiente podría no estar completamente inalterado. Algunos miembros del personal recordaron después pequeñas diferencias durante las interacciones previas al programa. Los temas de conversación parecían menos definidos. Las discusiones sobre los tiempos requirieron aclaraciones adicionales. Si bien estos ajustes no eran inusuales en la televisión en vivo, representaban desviaciones menores de la preparación sin fisuras asociada con visitas anteriores. Ninguna de estas señales por sí sola sugería una dificultad inminente, pero la televisión en vivo rara vez depende de un solo factor. En cambio, los resultados surgen de la interacción del contexto emocional, las dinámicas conversacionales y la respuesta de la audiencia en tiempo real. Incluso ligeras variaciones en la preparación pueden influir en cómo se desarrolla una entrevista una vez que las cámaras comienzan a grabar. A medida que se acercaba la hora del aire, el estudio se acomodó en su ritmo familiar. Los miembros de la audiencia ocuparon sus asientos. La iluminación del set se volvió más cálida. La banda preparó su tema de apertura. Los productores ocuparon sus posiciones en la sala de control, monitoreando los relojes de los segmentos y los canales de comunicación. Desde cada perspectiva visible, la noche se parecía a innumerables transmisiones que habían transcurrido sin incidentes. Pero debajo de esa rutina, permanecían variables invisibles.
y en cuestión de minutos después de que comenzara la transmisión, esas variables empezarían a moldear una conversación que se sintió sutilmente diferente de lo que cualquiera había anticipado. La transmisión comenzó con el ritmo familiar que los televidentes habían llegado a esperar. Las risas del monólogo de apertura fluyeron naturalmente, estableciendo un tono relajado en todo el estudio. La banda hizo una transición suave hacia la introducción del segmento del invitado. Los aplausos llenaron la sala cuando el invitado entró, saludando al presentador con un apretón de manos breve y un intercambio cortés que parecía completamente rutinario. Al principio, la conversación se desarrolló sin interrupciones. Las primeras preguntas se centraron en proyectos actuales y viajes recientes, temas típicamente diseñados para que los invitados se sintieran cómodos contando historias. El invitado respondió con anécdotas cortas que provocaron risas moderadas en la audiencia. Los encuadres de cámara capturaron expresiones serenas en ambos lados del escritorio, reforzando la impresión de un intercambio nocturno estándar. Sin embargo, comenzaron a surgir diferencias sutiles en el ritmo. Las respuestas ocasionalmente se extendían más allá de los remates esperados, creando breves pausas donde normalmente aparecerían las risas. El presentador se ajustaba con preguntas de seguimiento, intentando guiar la conversación de vuelta a territorio familiar. Estas transiciones se ejecutaron con calma, pero los observadores notaron después un cambio gradual en el ritmo que se sintió ligeramente desigual en comparación con apariciones anteriores. La comunicación en la sala de control se intensificó mientras los productores monitoreaban los relojes de los segmentos. La televisión en vivo exige una sincronización precisa y pequeñas desviaciones en la conversación pueden comprimir las ventanas restantes de la entrevista. Los asistentes de piso señalaron ajustes mediante señales visuales. Los operadores de cámara adaptaron la duración de las tomas para mantener la continuidad. Mientras tanto, la reacción de la audiencia se volvió más contenida, reflejando incertidumbre en torno al ritmo conversacional. Los momentos de humor tuvieron un peso diferente. Los chistes del invitado a veces no encontraban una respuesta entusiasta, lo que llevaba al presentador a redirigir la discusión hacia temas más seguros. Los intentos de introducir anécdotas preparadas se encontraban con tangentes inesperadas que se extendían más allá de los esquemas del guión. Estas desviaciones no produjeron un conflicto abierto, pero contribuyeron a una atmósfera de tensión sutil que se volvió cada vez más notoria a medida que avanzaba el segmento. El presentador mantuvo la compostura en todo momento. Años de experiencia en televisión en vivo permitieron una dirección conversacional suave sin incomodidad visible. Las preguntas se reformularon. Los vacíos de tiempo se llenaron con comentarios ligeros. Se fomentó la participación de la audiencia a través de pequeños gestos y sonrisas diseñadas para preservar el flujo de la transmisión. Desde un punto de vista técnico, el segmento permaneció controlado, pero internamente, los productores reconocieron una creciente imprevisibilidad. Las notas del segmento indicaban que el material promocional planeado recibió un tiempo de discusión limitado debido a las digresiones conversacionales. La comunicación entre el personal de la sala de control sugería que se estaba considerando una transición temprana al siguiente segmento, una decisión poco común a menos que surgieran preocupaciones sobre el ritmo. La prioridad seguía siendo mantener la continuidad de la transmisión mientras se minimizaba la interrupción visible. La entrevilla avanzó hacia sus momentos finales bajo esta estructura ajustada. Las preguntas finales fueron más cortas y directas, guiando la conversación hacia una conclusión natural. Los aplausos siguieron al final del segmento, aunque la energía de la audiencia parecía más baja de lo típico para un invitado que regresaba. La interacción en pantalla siguió siendo cortés, sin desacuerdos visibles ni confrontaciones que marcaran la conclusión. Sin embargo, el ambiente detrás del escenario contaba una historia diferente. Los miembros del equipo describieron después conversaciones tranquilas inmediatamente después de la transmisión. Los productores revisaron los datos de sincronización de los segmentos mientras discutían las desviaciones conversacionales. Los publicistas intercambiaron breves comentarios con el personal que reflejaban cortesía profesional más que celebración. El tono general sugería evaluación en lugar del resumen posterior al programa de rutina. Lo que destacó no fue un incidente dramático, sino irregularidades acumuladas. La televisión en vivo prospera con el ritmo, y este segmento había interrumpido ese ritmo de maneras sutiles pero persistentes. Si bien ningún momento justificaba por sí solo una controversia, el efecto combinado creó preocupación entre el personal de producción responsable de mantener una calidad de transmisión consistente. En los días siguientes, comenzaron los procesos de revisión interna. Se examinaron los registros de contratación. Se revisaron las notas de los segmentos.
Las conversaciones entre productores exploraron la evaluación de riesgos para futuras apariciones. Estas discusiones ocurrieron en privado, sin anuncio público ni explicación formal, pero señalaron un cambio en cómo se percibía la aparición entre bastidores. Si estás siguiendo este caso de cerca, considera suscribirte para no perderte lo que viene, porque los desarrollos más reveladores no ocurrieron en cámara. En cambio, surgieron a través de evidencia recopilada después de la transmisión, evidencia que moldearía silenciosamente una decisión con consecuencias duraderas. En los días posteriores a la transmisión, la atención se desplazó de lo que los televidentes habían visto a lo que el personal de producción había documentado entre bastidores. La televisión nocturna opera con registros internos detallados diseñados para evaluar el ritmo, la respuesta de la audiencia y la interacción del invitado. Estos registros rara vez se hacen públicos, pero juegan un papel central en la configuración de futuras decisiones de contratación. Los productores comenzaron a revisar las notas de los segmentos casi de inmediato. Las hojas de tiempo revelaron que la entrevista excedió los límites conversacionales planeados, comprimiendo la discusión promocional y forzando ajustes en el horario general de la noche. Si bien las transmisiones en vivo a menudo requieren flexibilidad, las irregularidades repetidas de ritmo dentro de un solo segmento pueden desencadenar una evaluación interna. La preocupación no era la interrupción en sí, sino el efecto acumulativo en el flujo de producción. Los datos de reacción de la audiencia proporcionaron contexto adicional. Los micrófonos del estudio capturan los niveles de respuesta ambiental, ofreciendo información sobre el momento de las risas y los patrones de participación. La revisión de este material indicó fluctuaciones notables durante el segmento. Momentos que se esperaba generaran una fuerte reacción produjeron pausas breves, requiriendo redirección conversacional por parte del presentador. Estas pausas, aunque sutiles para los televidentes, representaban desviaciones medibles de los patrones típicos de participación. Los informes entre bastidores reforzaron estas observaciones. Los miembros del equipo documentaron tangentes conversacionales que divergían de la preparación previa a la entrevista. Los asistentes de piso notaron un aumento en los esfuerzos de señalización destinados a guiar los ajustes de ritmo. Las interacciones de los publicistas con los productores después de la transmisión reflejaron cortesía profesional, pero incluyeron discusiones en torno a los objetivos promocionales que no se habían alcanzado completamente durante el segmento. Otra capa de evidencia involucró la comunicación entre los departamentos de producción. Los mensajes internos intercambiados durante y después de la transmisión hacían referencia a la necesidad de coordinación adicional al manejar dinámicas conversacionales impredecibles. Si bien dicha comunicación no es inusual, la frecuencia y el tono sugirieron una mayor conciencia del riesgo asociado con futuras apariciones. El objetivo seguía siendo preservar la consistencia de la transmisión mientras se minimizaban posibles interrupciones. Pronto, las consideraciones sobre la política de contratación entraron en la discusión. Los programas nocturnos dependen de listas de invitados cuidadosamente seleccionadas para mantener la confianza de la audiencia y las expectativas de los anunciantes. Las decisiones sobre invitaciones repetidas a menudo incorporan tanto el desempeño en el aire como la interacción entre bastidores. En este caso, los productores comenzaron a sopesar si las irregularidades del segmento representaban una anomalía temporal o un patrón que podría afectar futuras transmisiones. No se emitió ningún informe oficial del incidente. En cambio, el proceso se desarrolló a través de la evaluación informal típica de los entornos de producción televisiva. Las conversaciones entre el personal superior se centraron en la gestión de riesgos, la confiabilidad de los segmentos y la importancia de un ritmo predecible. Estas discusiones no asignaron culpas, sino que buscaron determinar si futuras apariciones se alineaban con las prioridades del programa. Las observaciones externas de la industria añadieron presión sutil. Los periodistas de entretenimiento notaron el ritmo inusual de la entrevista sin enmarcarlo como controversia. Los comentarios de los medios siguieron siendo moderados, pero la ausencia de una cobertura entusiasta posterior al programa contrastó con las reacciones tras apariciones anteriores del invitado. Este cambio contribuyó a una percepción más amplia de que el segmento no había logrado su impacto promocional o de entretenimiento previsto. Los publicistas que representaban al invitado, según se informa, iniciaron comunicaciones de seguimiento. Estos intercambios enfatizaron las relaciones profesionales y expresaron interés en futuras colaboraciones. Los productores respondieron cortésmente pero evitaron compromisos de reserva inmediatos, una respuesta que los expertos de la industria a menudo interpretan como una reevaluación cautelosa más que como un rechazo definitivo. Con el tiempo, la evidencia convergió en un consenso silencioso.
Las irregularidades combinadas de ritmo del segmento, las fluctuaciones en la respuesta de la audiencia y los desafíos de coordinación entre bastidores crearon incertidumbre en torno a las apariciones repetidas. Sin un incidente dramático que justificara una explicación pública, el proceso de toma de decisiones permaneció interno, guiado por las prioridades de producción más que por la controversia externa. Lo que surgió no fue un anuncio, sino una ausencia. Las futuras listas de invitados continuaron sin incluir al artista y las consultas de reserva disminuyeron gradualmente. Esta ausencia generó preguntas en los círculos de la industria, provocando especulaciones sobre los factores que influían en la evolución de la política de invitados del programa. Sin embargo, una fase de la historia seguía siendo particularmente compleja. Después de la transmisión, se produjo un periodo de confusión que involucró señales mixtas, llamadas no devueltas y narrativas en evolución que difuminaron los límites entre las decisiones de programación profesional y la exclusión percibida. Comprender esta fase revelaría cómo la incertidumbre misma se convirtió en un elemento definitorio del caso. Después del periodo de revisión interna, la comunicación entre el programa y el equipo profesional del invitado entró en una fase marcada por la ambigüedad más que por la claridad. En la producción televisiva, las decisiones de contratación rara vez se comunican como rechazos formales. En cambio, las conversaciones sobre la programación evolucionan gradualmente, moldeadas por la disponibilidad, las prioridades y la evaluación continua. Este enfoque a menudo preserva las relaciones profesionales al tiempo que permite flexibilidad en la planificación futura. En este caso, esa ambigüedad se volvió cada vez más notoria. Los publicistas que representaban al invitado iniciaron consultas de rutina sobre posibles apariciones de regreso. Las primeras respuestas del personal de producción siguieron siendo corteses pero no comprometidas, haciendo referencia a limitaciones de agenda y listas de invitados en evolución. Tales respuestas son comunes dentro de los ciclos de contratación de entretenimiento, pero la repetición de respuestas similares comenzó a crear incertidumbre sobre las intenciones a largo plazo del programa. La ausencia de una comunicación definitiva introdujo confusión. Los profesionales de la industria familiarizados con las prácticas de contratación reconocieron el patrón como un posible indicador de vacilación más que de rechazo rotundo. Sin una declaración clara, ambas partes operaron dentro de un espacio donde las expectativas y suposiciones divergían. El equipo del invitado interpretó las respuestas demoradas como desafíos de programación temporales, mientras que los productores continuaron la evaluación interna del riesgo y la confiabilidad. Mientras tanto, las narrativas externas comenzaron a formarse silenciosamente. Los periodistas de entretenimiento observaron la falta de apariciones posteriores sin enmarcarla como controversia. Los artículos que hacían referencia a las próximas listas de invitados omitieron el nombre del artista, contribuyendo a una especulación sutil dentro de los círculos de la industria. Sin embargo, la ausencia de comentarios públicos de cualquiera de las partes mantuvo un entorno narrativo controlado, desprovisto de conflicto abierto. La comunicación entre bastidores reveló complejidad adicional. Los informes sugirieron que los productores expresaron preocupación por mantener un ritmo conversacional constante y una efectividad promocional durante los segmentos en vivo. Estas preocupaciones no se comunicaron públicamente, pero influyeron en las discusiones internas en torno a los criterios de selección de invitados. El enfoque siguió siendo preservar el flujo de la transmisión y minimizar la imprevisibilidad durante las entrevistas en vivo. Para el invitado, el silencio conllevó implicaciones profesionales. Las apariciones nocturnas a menudo sirven como plataformas para la promoción y la participación de la audiencia, particularmente durante periodos de transición profesional. La ausencia de invitaciones limitó las oportunidades de visibilidad dentro de un espacio de transmisión altamente influyente. Los publicistas exploraron vías promocionales alternativas mientras continuaban con un acercamiento periódico al programa con la esperanza de una futura colaboración. Las señales contradictorias intensificaron la incertidumbre. Ocasionales conversaciones informales entre intermediarios de la industria insinuaban que la decisión podría no ser permanente. Las referencias a las prioridades de programación y la dirección evolutiva del programa sugerían que las circunstancias podrían cambiar con el tiempo. Sin embargo, estas pistas nunca se tradujeron en reservas confirmadas, dejando la situación sin resolver. Dentro de los círculos de producción, las políticas de contratación continuaron evolucionando. Los productores pusieron un énfasis creciente en el ritmo predecible, el flujo conversacional estructurado y la claridad promocional. Estas prioridades reflejaban tendencias más amplias en la televisión nocturna a medida que la competencia por la atención de la audiencia se intensificaba.
Los criterios de selección de invitados incorporaron gradualmente consideraciones moldeadas por experiencias de transmisión pasadas, incluido el segmento que había provocado la revisión interna. La narrativa que rodeaba la ausencia se definió por la interpretación más que por los hechos. Sin una explicación pública, los observadores construyeron diversas perspectivas. Algunos vieron la situación como una evolución rutinaria de la contratación. Otros la interpretaron como un límite profesional silencioso moldeado por las prioridades de producción. La falta de confirmación oficial aseguró que la incertidumbre siguiera siendo un elemento central de la historia.